voy a proyectar la clase. Primero voy a voy a gestionar la grabación. Me confirman, por favor, si es que se ve voy a compartir pantalla. Ok, creo que esta no corresponde, esta ya la hemos hecho. Y nos toca ahorita glosario de Fleischmann. Muy bien. Amplio la presentación, oculta esto. ¿Me confirman, por favor, se ve mi pantalla? Sí se ve, Sí, profesora. doctora. Ok, chicos, gracias Grady, gracias Elian. Listo. A ver. Entonces, jóvenes, esta es la última clase que vamos a tener en relación a patología pulmonar, ¿no? Entonces, con esto estaríamos cerrando prácticamente la primera y la segunda unidad, y la otra semana ya tenemos nuestro examen. Terminología de Fleischmann. ¿Por qué es importante aprender sobre la terminología de Fleischmann, ¿no? Entonces, la sociedad de Fleischmann, ¿no? Utilizó o sacó un glosario de términos radiológicos, sobre todo en patologías del parénquima pulmonar o torácicas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Resulta que diferentes profesionales de la salud, ya sean neumólogos, radiólogos, internistas, usiólogos, la idea es que manejen, ¿no?, la misma terminología al momento de describir las patologías, ¿no? Entonces, la misma terminología, ¿no? De esta manera se unía de una sola manera la forma de descripción y podrían darse un mejor entendimiento sobre las patologías a las cuales se estaban refiriendo y en el momento del tratamiento. Entonces, el propósito de esta clase es conocer la terminología utilizada para la descripción de imágenes, ¿no?, en estudios radiológicos del tórax. Entonces, no es otra cosa más que un repaso, ¿no?, o una aclaración de los diferentes términos radiológicos que ustedes han ido escuchando en nuestras diferentes clases de teoría o clases prácticas. Listo. Entonces, el primer término es el famoso lobulillo o lobulillo pulmonar secundario. ¿Qué es el lobulillo pulmonar secundario? Es la unidad más pequeña o anatómica funcional del parénquima pulmonar. Lo hemos conocido cuando hemos tratado de imágenes del patrón intersticial, ¿no? Entonces, miren acá esta gráfica que estoy prácticamente dibujando, ¿no? Entonces, esto es el famoso lobulillo pulmonar secundario, representada por un área centrolobulillar y un área, ¿no? Por intersticio interlobulillar, ¿no? En esta área todos sabemos que tenemos tres elementos importantes: el bronquiolo terminal, la arteria pulmonar, ¿no?, y algunos linfáticos, ¿no? En la periferia o intersticio interlobulillar sabemos que vamos a tener a las estructuras venosas, sabemos que vamos a tener al tejido conectivo y también vamos a tener también algunos perilinfáticos. Entre ellos, nosotros vamos a tener al área intralobulillar, que va a estar representada por los famosos acinos. Y los acinos no es otra cosa más que los conjuntos de sacos alveolares, donde se hace el intercambio gaseoso. Y entre acino y acino hay un espacio, y este espacio se llama el intersticio intralobulillar, ¿ya? Intralobulillar, ¿no? Entonces, este es el famoso lobulillo pulmonar secundario, que puede medir desde 1 a 2.5 centímetros de diámetro. Pasamos a otro término, broncograma aéreo. El broncograma aéreo no es otra cosa más que el aire que va a quedar dentro del espacio bronquial, ¿no? Dentro de los bronquios, y lo vamos a ver cuando estemos ante una opacidad o una consolidación, ¿no? También lo podemos ver cuando estemos ante ATELEC,
bronquiectasias, ¿no? Entonces, típico de las neumonías, pero en realidad es de cualquier patrón alveolar que ya nosotros hemos conocido, ¿no? Y las atelectasias. La diferencia entre una y otra es obvio, mientras que las neumonías o los patrones alveolares no tienen alteración del volumen del parénquima pulmonar, las atelectasias se caracterizan por disminución del volumen del parénquima pulmonar. Bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Son dilataciones bronquiales, pero de origen irreversible. Es decir, estas ya no van a volver a su normalidad. Pueden deberse a procesos crónicos, secuelares, obstrucciones de la vía aérea o por anormalidades congénitas, ¿no? Entonces, dilataciones bronquiales irreversibles, ¿no? Que los podemos visualizar, ¿no? De diferentes formas. Por ejemplo, tenemos las tubulares o lineares, tenemos las quísticas, y por último tenemos las varicosas, ¿no? Las bronquiectasias varicosas, ¿no? Las que tienen formas irregulares, ¿ya? Cuando nosotros hacemos un corte transversal de estas bronquiectasias, vamos a tener esta famosa imagen, ¿no? La famosa imagen del signo del anillo en sello, que va a representar a la dilatación del bronquio, que es la manifestación del bronquio dilatado y que es prácticamente el aro, y la radio, ¿no? Esta imagen que nosotros vemos acá, radio opaca, ¿no? O hiperdensa, que va a representar a la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, miren, entonces este es el famoso signo del anillo en sello, ¿no? Una expresión característica de una bronquiectasia, ¿ya? Y se dice que tanto arteria como bronquio son del mismo calibre, que inclusive es la arteria la que tiene mayor calibre en comparación del bronquio. Pero cuando esto se invierte, como es este caso, estamos hablando de bronquiectasias. También tenemos que saber que los bronquios normalmente son más gruesos por las regiones iliares, y a medida que se van distribuyendo, ¿no? Van haciéndose más delgadas y van desapareciendo. De esta manera, si nosotros a un centímetro del reborde pulmonar, del reborde pulmonar o a un centímetro de la pleura, vemos un bronquio dilatado, cosa que ya no se debe ver, entonces estaríamos hablando de una bronquiectasia, ¿no? Entonces recuerden estos términos. El signo de la media luna. El signo de la media luna no es otra cosa más que la colección de aire, miren, este espacio aéreo, ¿no? Que queda entre una caverna y la masa que está dentro de una caverna, ¿no? Entonces, miren, yo la voy a dibujar acá en esta zona. Acá nosotros tenemos prácticamente una caverna, ¿no? Una caverna, disculpen mi pulso. Y si ustedes se dan cuenta, estoy dibujando una masa dentro de ella, ¿no? Entonces, por lo general esta masa puede ser un micetoma o un aspergillus, y el espacio aéreo que queda ahí, ese es el signo de la media luna, ¿no? Entonces, una representación prácticamente de un micetoma, ¿no? De un micetoma, ¿no? Y lo vamos a ver sobre todo en este tipo de patologías. No es exclusiva de ellas, porque hay otras patologías como las tuberculosis, la granulomatosis de Wennerberg, que nos podrían hablar inclusive, por ejemplo, los cánceres o las hemorragias intracavitarias. Y vamos a hablar del micetoma, ¿no? Entonces, el micetoma no es otra cosa más que una masa, pero una masa que está constituida por hifas del aspergillus, ¿no? Que se van a amasar, van a formar una masa y que van a ocupar una caverna o un espacio, ¿no? Entonces, miren, que hay una caverna por un proceso secuelar, y miren todo esto que estoy dibujando prácticamente es la masa, ¿ya? Entonces, ese es un micetoma, ¿no? Forma parte de la terminología que hemos visto en la imagen anterior, ¿no? Lo podemos ver tanto en imágenes radiográficas como la anterior, miren, y miren cómo se ven en imágenes tomográficas. Atrapamiento aéreo es un término que lo hemos venido utilizando
sobre todo en las clases pasadas cuando hemos hablado de patrón intersticial, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, es la retención de aire en el pulmón, distal a una obstrucción, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hablar, dime, Xiomara. Xiomara, ¿levantaste la manito o fue por error? Creo que fue por error. Ya, listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de atrapamiento aéreo, que es retención de aire en el pulmón, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hablar en tomografía, ¿no? De las áreas de menor atenuación, pero en una expiración forzada. Entonces, cuando queremos hablar de atrapamiento aéreo, vamos a hacer una tomografía, ¿no? Miren, en inspiración, miren cómo se ve todo el parénquima, casi simétrico, pero hay pequeñas áreas, hay pequeñas áreas de baja atenuación, ¿no? Y si nosotros queremos dar el diagnóstico de atrapamiento aéreo, pues simplemente le tomamos otra en expiración forzada. Entonces, en expiración forzada, ¿qué pasa? Todo el aire de los alvéolos están afuera, por lo que la atenuación de nuestro parénquima pulmonar va a verse aumentada. Pero miren esta zona de acá. Entonces, cuando ustedes en una placa de expiración forzada, en una tomografía, disculpen, de expiración forzada, ven imágenes con disminución de la atenuación, pues es el aire atrapado, el aire que no ha podido salir, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama atrapamiento aéreo. Recuerden que esta imagen es un patrón en mosaico, ¿no? Entonces, el patrón en mosaico en realidad son áreas de alta atenuación combinadas con áreas de baja atenuación, pero la interpretación va a depender de acuerdo a lo que nosotros estamos evaluando. Ya vamos a tener imágenes más adelante. El casquete apical también es otro término que lo habrán escuchado, que también yo lo he mencionado en clases anteriores, que no es otra cosa más que el engrosamiento pleuroapical. Puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Puede llegar a medir hasta 30 milímetros inclusive, ¿no? Y es por lo general debido a un proceso secuelar, una fibrosis intrapulmonar y pleural, ¿no? Que hace que hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Se retraiga hacia abajo, ¿no? Las hojas pleurales, ¿no? Tirando hacia abajo la grasa extrapleural, ¿no? Entonces pueden haber diferentes patologías como las isquemias crónicas, ¿no? O como las formaciones de placas, ¿no? Hialinas a nivel de la pleura, ¿no? A nivel de las hojas pleurales, sobre todo de la pleura visceral. Recuerden, la afectación es de la pleura visceral. Existe la pleura torácica, dos hojas pleurales, ¿no? Visceral y la torácica, ¿no? Entonces, la afectación de estas es lo que vamos a llamar nosotros como el famoso casquete apical. En nuestro medio muy típico se ve, por ejemplo, en patologías seculares de TBC pulmonar, ¿no? En patologías seculares de TBC pulmonar. Las atelectasias. Las atelectasias son segmentos o disminución del volumen, ya sea segmentario o lobar, del parénquima pulmonar. Lo vamos a ver como áreas radiopacas en radiografía o de alta atenuación en tomografía, ¿no? Un término bastante utilizado es colapso, ¿no? Colapso pulmonar, ¿no? Entonces es un término también bastante utilizado, ¿no? Se va a diferenciar de las consolidaciones porque ambas se caracterizan por ser radiopacas en rayos X o hiperdensas en tomografías, porque estas van a tener bordes geométricos y bien delimitados, y porque estos van a asociarse a tracción de las estructuras vasculares hacia el lado donde está la patología, ¿no? Entonces, hay una disminución del volumen del parénquima, lo que hace que las estructuras mediastínicas vayan hacia el lado patológico, ¿no? Hay un movimiento ahí, y cuando hablo de estructuras mediastínicas, pueden ser la tráquea, puede ser el mediastino de acuerdo del tamaño de la atelectasia, ¿no? Y recuerden, bordes geométricos, ¿no? Puede ser, miren, lobar, o sea, todo un lóbulo, ¿no? Ahí vamos a ver que el desplazamiento del mediastino es más evidente.
Puede ser segmentaria, ¿no? Solamente un segmento y vamos a ver una imagen geométrica, radiopaca, o puede ser subsegmentaria, ¿no? Pequeñas imágenes geométricas, radiopacas, ¿no? O lineales. Y ahí vamos a hablar de atelectasias lineales, que son bandas radiopacas, ¿no? Pequeñas bandas radiopacas que vamos a tener en el parénquima pulmonar, ¿ya? Entonces, no es otra cosa más que la configuración lineal de una atelectasia, ¿no? Es una atelectasia subsegmentaria, ¿no? Y que el grosor puede medir desde pocos milímetros hasta un poquito más de 1 centímetro, ¿no? Y también puede recibir el nombre de atelectasia discoide o laminar. Típico, por ejemplo, en aquellas patologías que están asociadas a derrames pleurales, ¿no? A derrames pleurales, ¿no? Y es que el parénquima pulmonar que está asociado o adyacente a un derrame pleural, ahí hay una diferencia de presiones y hace que esa área o ese segmento, ¿no? O sea atelectasia, ¿no? Y vamos a tener estas imágenes lineales como hemos podido ver. Distorsión de la arquitectura es toda aquella alteración del parénquima pulmonar. Miren, esta zona es el parénquima pulmonar sano y todo lo que le altere como engrosamiento del intersticio, como bronquiectasias, como imágenes quísticas, panal de abeja, áreas en vidrio esmerilado, ¿no? Todo eso va a provocar una distorsión de la arquitectura. Pero sobre todo son aquellas enfermedades asociadas a fibrosis, ¿no? Secuelares e irreversibles, ¿no? Y cuando hay una distorsión de la arquitectura, cuando hay una fibrosis, normalmente el volumen del parénquima pulmonar se va a ver disminuido. Adenopatías. Vamos a hablar de este término sobre todo en las adenopatías torácicas, ¿no? Y no es otra cosa más que para designar el aumento de los ganglios, ¿no? Y en el tórax nosotros vamos a tener principalmente, ¿no? Principalmente ganglios a nivel peritraqueal, y a nivel periliar. Y cuando hablo peritraqueal, puede ser, ¿no? A nivel, bueno, a nivel de toda la tráquea, a nivel de las carinas, subcarinal y hacia abajo periesofágicas, ¿no? O adyacentes a, paraesofágicas, disculpen, paraesofágicas, ¿no? Entonces, se dice que los ganglios deben medir menos de 12 milímetros, pero se considera, en realidad, se considera que lo que vamos a tener en cuenta es el límite menor del ganglio, ¿no? Entonces, de esta manera, miren, este ganglio tiene un eje corto y un eje largo. Este es el eje largo, pero lo que nos interesa es este de acá, el eje corto. Si el eje corto es más de 1 centímetro, este se va a considerar patológico cuando están en localización mediastínica, es decir, paratraqueal, infratraqueal, precarinal, subcarinal o paraesofágica, ¿ya? Pero si hablamos de los ganglios que están en las regiones periliares adyacentes a los cilios, se dice que el diámetro menor debe ser menos de 3 milímetros. El eje corto menos de 3 milímetros. Ojo, esto es cuando nosotros queramos evaluar adenopatía. Sin embargo, existen otras formas de evaluarlas también, como por ejemplo el nivel de su corteza, el tamaño de la corteza, si captan o no captan contraste, ¿no? Detalles que ahora no los vamos a tocar. Pero ustedes deben saber que vamos a considerar adenopatía si es que su eje corto es mayor de 1 centímetro a nivel mediastínico o mayor a 3 milímetros a nivel periliar. El patrón de atenuación en mosaico, lo que habíamos hablado con el atrapamiento aéreo, ¿no? Son áreas de distinta atenuación en el parénquima pulmonar, ¿ya? Áreas de distinta atenuación. Y pueden representar, miren, enfermedades intersticiales, enfermedades obliterantes obstructivas, ¿no? O enfermedades oclusivas vasculares, ¿no? Entonces, obliterantes de pequeñas vías aéreas, o sea, bronquios o obstrucciones vasculares, ¿no? Entonces, y miren, en cada una de ellas va a tener una representación, un significado bastante diferente, ¿no? Si yo estoy ante una enfermedad
pulmonar intersticial, entonces voy a saber que voy a tener áreas en vidrio deslustrado. En este caso, las zonas de alta atenuación van a representar la enfermedad, es decir, que ese parénquima no ha sido completamente oxigenado, no ha entrado el aire como debe ser. ¿Por qué? Por el mismo proceso intersticial, y esta sería el área patológica. Pero miren qué es lo que pasa en un atrapamiento aéreo. Es todo lo contrario. En un atrapamiento aéreo, ¿no? Miren, ¿no? En un estudio de expiración forzada, recuerden, las áreas que tienen mayor atenuación son el parénquima sano, y la de menor atenuación representa el parénquima patológico o aire atrapado. ¿Ya? Entonces, mire cómo yo puedo diferenciar de acuerdo a la patología que yo tenga. ¿Qué enfermedades dan atrapamiento aéreo? Bueno, pues el EPOC, ¿no? ¿Qué otras enfermedades dan atrapamiento aéreo? Bueno, pues el asma. ¿Ya? Entonces, recuerden, el antecedente del paciente, la historia clínica, va a interferir mucho en nuestro diagnóstico final. Si por el contrario yo estoy ante un patrón, ¿no? Una enfermedad pulmonar intersticial con engrosamiento del intersticio, ¿no? Entonces yo ya tengo que pensar de diferente manera. Y vamos a dejar la enfermedad vascular oclusiva, que vamos a tener una diapositiva más adelante que también nos va a dar un patrón en mosaico. Los nódulos no son otra cosa más que radioopacidades o imágenes hiperdensas cuando nosotros estamos hablando en tomografía, y radioopacidades cuando nosotros hablamos en rayos X, ¿ya? Pero cuyo diámetro debe ser menor de 3 centímetros, ¿ya? Entonces, miren acá esta imagen, ¿no? Pueden tener los bordes de manera indistinta, ¿no? Espiculados, todo lo que es irregular o especulado es para malignización. Todo lo que son bordes definidos son signos de benignidad, ¿no? Pero sobre todo para ser considerado nódulo pulmonar, tiene que estar rodeado en sus 2/3 por circunferencia o parénquima pulmonar, más de los 2/3, ¿ya? Entonces, y a esto es lo que nosotros vamos a llamarle nódulo. Existen otros términos como micronódulos, y en este caso es el mismo concepto, solamente que el diámetro es menor de 3 milímetros, ¿ya? Menor de 3 milímetros, micronódulos, ¿no? Entonces, patologías que hemos hablado de micronódulos, prácticamente, por ejemplo, la TBC miliar, ¿no? O el patrón miliar, ¿no? Y hay otro término que se llama pseudonódulo, que solamente es utilizado en imágenes de radiografía de tórax, que son imágenes que simulan un nódulo, pero que en realidad no están dentro del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, una fractura costal, ¿no? Una secuela de una fractura costal, una lesión en la piel, ¿no? Un dispositivo externo, ¿no? Como por ejemplo, al momento de poner los monitores, ¿no? De control del paciente, ¿no? Entonces, todos estos pueden darnos la idea de que hay un nódulo en el parénquima pulmonar, pero eso no es cierto, ¿no? Entonces, eso se le llama como pseudonódulo. Los pezones, por ejemplo, los pezones en algunos pacientes, sobre todo varones, también pueden simular nódulos, ¿no? Entonces, eso se les conoce como pseudonódulos, y eso solamente lo utilizamos en imágenes de rayos X, porque en tomografía sí nosotros podemos delimitar correctamente dónde está el nódulo, sobre todo cuando hablamos de parénquima pulmonar. Y masa es lo mismo que hemos hablado, solamente que cuyo diámetro es mayor a 3 centímetros, ¿no? Puede ser de ubicación pulmonar, puede ser de ubicación pleural, puede ser de ubicación mediastínica, ¿ya? Entonces, una radioopacidad, ¿no? Mayor de 3 centímetros es considerada una masa. Esto es cuando hablamos de rayos X. Cuando hablamos de tomografía, igual utilizamos la misma terminología, solamente que la tomografía sí nos permite evaluar correctamente, ¿no? Sobre todo según la atenuación, qué características tiene, ¿no? Si es completamente sólido, si es subsólido, ¿no? Si es de tejido graso, ¿no? Entonces, ¿no? Si tiene necrosis en su interior, ¿ya? Entonces, eso es una masa.
Oligoemia, esto es lo que les hablaba, miren una vez más, una representación del patrón en mosaico, ¿no? Miren, ¿no? Áreas de mayor atenuación con áreas de baja atenuación, solamente que esto se debe a la reducción del volumen del sanguíneo pulmonar. ¿Qué significa? Hay una obstrucción proximal y por lo tanto en las regiones distales ya no va a llegar el riego sanguíneo pulmonar adecuado. Entonces, miren en estas zonas que están normalitas, cómo nosotros vemos algunas estructuras o líneas radiopacas que representan las estructuras vasculares, ¿no? Miren las estructuras vasculares, ¿ya? Y miren acá en esta zona, prácticamente se ve una disminución completa de la atenuación y nosotros no vemos las estructuras vasculares. Miren estas zonas, ¿no? Y estas nos da la sensación de, ¿no? De que hay una disminución prácticamente en la atenuación, ¿no? Y esto es por la oligoemia, ¿no? Entonces no se ven los vasos, ¿no? No se ven los vasos con el riego sanguíneo y por eso es que nosotros lo vemos así, ¿no? Entonces, miren, otra manifestación del patrón en mosaico, ¿no? Las oligoemias. Patrón reticular, ya todos lo conocemos, que es un patrón reticular, no es otra cosa más que múltiples opacidades lineales cuando estamos en una radiografía de tórax o engrosamiento del parénquima pulmonar cuando estamos en una tomografía, ¿no? Y estas líneas le dan, o este engrosamiento le va a dar una característica de red, por eso es que se llama reticulación, ¿no? Se pueden ver en todas las enfermedades de origen intersticial, ¿no? De origen intersticial y debe ser valorada sobre todo en imágenes tomográficas, ¿no? En imágenes tomográficas nosotros vamos a poder diferenciarlas porque ya sabemos que hay diferentes tipos de patrones intersticiales, lineales, reticulares, ¿no? Reticulonodulares, ¿no? Vamos a ver que hay panal de abejas, imágenes quísticas y todo lo que nosotros hemos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces, ese es el patrón reticular. Y el patrón de panal de abejas, nosotros vamos a ver solamente, sobre todo cuando hablemos de parénquima pulmonar destruido, ya irreversible, fibrótico, ¿ya? Y no es otra cosa más que pequeñas imágenes quísticas aéreas, miren, ¿no? Y que simulan un panal de abejas, ¿no? Miren, simulan un panal de abejas típico y representativo de la fibrosis pulmonar o enfermedad intersticial usual, ¿ya? Las neumonías intersticiales usuales, ¿ya? Pueden haber en otras patologías, pueden haber, por ejemplo, ¿no? Algunas neumoconiosis, ¿no? O algunas neumonías, ¿no? Como la neumonía intersticial no específica, tenemos imágenes más adelante para explicarles, ¿no? Pero sobre todo representativo de las famosas fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces recuerden, cuando ustedes hablan de un panal de abeja, ustedes están entre un parénquima pulmonar destruido, que ya no va a volver a su estado normal. Crazy Paving también es una terminología que ya lo hemos usado bastante y no es otra cosa más que la combinación de dos patrones intersticiales, ¿no? ¿Cuáles son? El patrón reticular con áreas de vidrio esmerilado, ¿no? ¿No? Entonces, la combinación de estas, ¿no? Y puede representar a múltiples enfermedades. La principal, ¿no? Es la famosa proteinosis alveolar, ¿no? Que es con su principal representante, ¿no? Pero pueden haber otras patologías que van a estar asociadas a estas. Entonces, ese es el famoso crazy pattern. El patrón reticulonodular, ¿no? Entonces, el patrón reticulonodular también es la unión de, se podría decir, de la representación, es la representación de imágenes lineales, ¿no? E imágenes nodulares, ¿no? ¿No? Entonces, es la representación, ¿no? Y va a estar representado en las imágenes de tomografía, ¿no? Como famoso líneas que van a tener en su medio, ¿no? En su distribución, pequeños nódulos, ¿no? Pequeños nódulos, ¿no? Y nosotros cuando hablamos de patrón reticulonodular, sobre todo cuando hemos hablado
en patrones nodulares, entonces nosotros hemos aprendido que hay 3 distribuciones, ¿no? Nodular, centro lobulillar, perilinfáticas y las de Random. Bueno, las perilinfáticas son las que están acá, en este término, ¿no? Entonces, esas son el famoso patrón retículo nodular, ¿no? Entonces, ¿y dónde vemos esas perilinfáticas? Recuerden, en las patologías, ¿no? Las carcinomatosis linfangíticas, también la vamos a ver, por ejemplo, en la sarcoidosis, ¿no? Entonces, esas son las representaciones de algunas enfermedades. Patrón nodular. ¿Qué significa? Solo nódulos, ¿no? Y por lo general estos nódulos pueden medir entre 2 a 10 milímetros, ¿no? Este es un patrón nodular. Recuerden, hemos visto nódulo, ¿no? Solamente un nódulo, ¿no? O patrón nodular, ¿no? Entonces, para que sea un patrón nodular, tiene que tener una distribución difusa, no necesariamente uniforme, pero sí tiene que ser difusa como lo vemos acá en las imágenes, ¿no? Y esta es la característica, por ejemplo, de los nódulos centrolobulillares, ¿no? Los centrolobulillares o los de Random, por ejemplo, que también son otra manifestación. Y el patrón miliar, ¿cuál es el patrón miliar? ¿Cuál es la diferencia entre el patrón nodular? Bueno, pues que estas son menores de 3 milímetros, son muy pequeñitas, bastante pequeñitas, y a diferencia de las anteriores, son de tamaño uniforme, son difusas de distribución simétrica en ambos campos pulmonares, ¿no? Entonces, un patrón miliar es bilateral, simétrico, ¿no? Y de distribución difusa, ¿no? Y menores de 3 milímetros de diámetro, ¿no? Y va a estar representado como múltiples imágenes pequeñitas, mire, en las imágenes de rayos X, y su manifestación en imágenes tomográficas, recuerden, es el patrón en random, ¿ya? Nódulos centrolobulillares como los perilinfáticos. Las enfermedades más características en nuestro medio, la TBC miliar, ¿ya? En nuestro medio, TBC miliar. El signo del collar de cuentas no es otra cosa más que la manifestación del patrón retículo nodular o el patrón perilinfático, ¿no? Perilinfático, ¿no? Entonces, miren, es un engrosamiento del intersticio, ¿no? Interlobulillar con nódulos también en su interior, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Es una expresión, ¿no? Del patrón retículo nodular o perilinfático, ¿no? Y lo vamos a ver sobre todo en imágenes de tomografía, ¿no? Las enfermedades características, recuerden, las diseminaciones linfangíticas, ¿no? Porque están representando, estos son los nódulos, ¿no? De los linfáticos que están a este nivel, ¿no? Y recuerden, la sarcoidosis también, ¿no? La sarcoidosis también hace este típico patrón. Bronquiolectasias, ya hemos visto bronquiectasias. Bronquiectasias son dilataciones de bronquios irreversibles, pero miren, las bronquiolectasias son dilataciones de bronquios, pero por enfermedades agudas y potencialmente reversibles, ¿ya? Entonces, estas, ¿no? Pueden ser potencialmente reversibles. Otra de las causas que pueden provocar, por ejemplo, son las fibrosis que están segmentarias a ese nivel, pueden dilatar los bronquios, ¿no? Pero la patología acá no está en el bronquio, sino está a nivel del parénquima pulmonar adyacente, ¿ya? Y también van a haber escuchado un famoso término que es bronquiolectasias de tracción, ¿no? La bronquiolectasia de tracción no es otra cosa más que el bronquio dilatado, pero porque al costado hay alteración del parénquima pulmonar por una fibrosis adyacente, ¿no? Una fibrosis adyacente, ¿no? Entonces, cuando hay una fibrosis y el bronquio dilatado, esa es la famosa bronquiectasia por tracción, ¿no? Y bronquiolectasia, cualquier proceso, enfermedad aguda, ¿no? Que lo va a dilatar, pero cuando termine el proceso inflamatorio, esta va a volver a su tamaño normal. Y otra forma de dilatación bronquial, pero con el espacio, acuérdense que en bronquiectasias el espacio del bronquio interior es aire, ¿no? Aéreo.
Pero cuando estés ocupado, miren, nosotros vamos a hablar de broncocele, broncocele, ¿no? Entonces, acá el bronquio está dilatado, pero por secreciones retenidas en su interior, ¿no? Retenciones. Y por eso es que nosotros vamos a ver los bronquios dilatados, pero con contenido. Y debido a la distribución dicotómica que tienen estos bronquios, ¿qué significa dicotómica? Que empiezan a, como ramitas, ¿no? A dividirse así, como estoy mostrando, es que van a tener las famosas formas en B o en Y, ¿no? Miren, en Y o en B, o también en forma de dedos de guante. También lo conocen como en forma de dedos de guante, ¿no? Entonces, estos son los bronquioceles, ¿no? Entonces, imaginen, miren, otro término más, bronquio dilatado, pero por contenido mucoso. Las bulas. Las bulas no son otra cosa más que espacios aéreos, ¿no? Que pueden medir más de 1 centímetro de distribución por lo general subpleural, ¿ya? Y cuya pared no va a ser más de 1 milímetro de grosor, ¿no? Entonces, esta pared no es más de 1 milímetro de grosor. ¿Ya? Y esto lo vamos a diferenciar de las imágenes quísticas, de las imágenes cavernomatosas y del enfisema que nosotros tenemos, ¿no? Entonces recuerde, cavernas más de 3 milímetros, o sea, 4 milímetros hacia arriba, quistes 3 milímetros, bulas 1 milímetro y el enfisema que no tiene paredes, ¿ya? Entonces, imágenes quísticas y llenas de aire, ¿no? Y estas bulas, como están de distribución subpleural y por lo general, mire, llegan a medir tamaños o diámetros muy grandes o considerables, cuando se revientan, porque tiene una pared delgada entre estas y el espacio pleural, va a causar los famosos neumotórax. ¿Ya? Entonces, una bula que se ha reventado puede complicarse con un neumotórax. Y esto es lo que les dije, el quiste, miren, los quistes, ¿no? Estos tienen paredes de 3 milímetros, ¿no? También tienen contenido aéreo, rodeados por parénquima pulmonar en todo su alrededor, ¿no? En todo su alrededor, ¿no? Y también, ¿no? Entonces, tienen contenido aéreo. Las cavidades, miren, que es otra imagen con contenido aéreo, ¿no? Pero cuyas paredes son de 4 milímetros a más, ¿no? Miren, 4 milímetros, ¿no? Entonces, estas son cavidades, ¿no? Muy típico, ¿no? Representativo, por ejemplo, de las patologías o de las TBC pulmonares, y estas en su interior pueden tener contenido aéreo o también se puede llenar de contenido líquido, ¿no? Y cuando tienen contenido líquido es un caldo de cultivo para algunas bacterias, ¿no? Y pueden llegar a formar hasta abscesos, ¿ya? Pueden formarse abscesos. El enfisema, miren, el enfisema es otro término que utilizamos para ver, ¿no? Cuando hay disminución de la atenuación del aire, ¿no? Miren, solamente que acá es a nivel alveolar, ¿no? Y acá las paredes alveolares se han destruido, o sea, acá no hay paredes, ¿no? Se han destruido, ¿no? Por eso es que tenemos áreas, ¿no? Menos, ¿no? Que están prácticamente de contenido aéreo, pero no vemos que tengan ninguna pared alrededor, ¿ya? Estas también son imágenes secuelares, no tienen retroceso, hay una destrucción de las paredes alveolares y de acuerdo a su localización, nosotros las podemos dividir si están en el centro como enfisema centrolobulillar, si está a nivel subpleural, nosotros lo vamos a conocer como enfisema paraseptal, y si por el contrario está en los dos, nosotros lo vamos a conocer como enfisema panlobulillar, ¿no? Entonces recuerden, otra manifestación de contenido aéreo, ¿no? Pero a diferencia de las anteriores que hemos visto, estas no tienen paredes. El signo del halo, ¿no? El signo del halo no es otra cosa más que la opacidad en vidrio esmerilado, pero que va a rodear a un nódulo o una masa, miren, ¿no? Entonces, miren acá la alteración o la atenuación
¿no? Prácticamente del parénquima pulmonar, pero adyacente a una masa o a una consolidación, ¿ya? No es específico de una enfermedad, no es específico de una enfermedad, pero, por ejemplo, podría representar las áreas de hemorragia, ¿no? Que están asociadas a algún tipo de nódulos, alguna infiltración pulmonar, ¿no? De alguna neoplasia como el adenocarcinoma, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver nosotros son áreas de vidrio esmerilado rodeando masas o consolidaciones. Y tenemos el signo del halo invertido. ¿Qué es el signo del halo invertido? Ya, a diferencia del anterior, el área de vidrio esmerilado no está afuera, sino está dentro, ¿no? Se invierte, ¿no? Entonces la consolidación es periférica y el área de vidrio esmerilado está hacia adentro. Miren acá, miren, ¿no? Entonces, miren la consolidación periférica, ¿no? Entonces, este es el famoso signo del halo invertido. También es una manifestación de diversas enfermedades y, por ejemplo, esta es una que hemos visto bastante en las etapas avanzadas del COVID, ¿no? Cuando nosotros veíamos imágenes de COVID, de pacientes con COVID, pues encontrábamos este famoso signo del halo invertido. Neumopericardio, como su nombre lo dice, aire a nivel de las hojas del pericardio. Entonces, miren, normalmente el pericardio es una hoja que es un espacio virtual que nosotros no lo vamos a ver, pero cuando se llena de aire en esta imagen de tórax, miren cómo nosotros vamos a ver cómo una línea radiolúcida va a delimitar toda la silueta cardíaca. ¿No? Miren, ¿no? Y esto solo es posible porque hay aire entre las hojas del pericardio, ¿no? Entonces, a esto se llama neumopericardio. Y así como hay un neumopericardio, también hay un neumomediastino. ¿Qué significa? En ese espacio de grasa, ¿no? En ese espacio de grasa que nosotros vemos, ¿no? Donde están las estructuras vasculares, nosotros vamos a ver, miren, estas imágenes de contenido aéreo, ¿no? Miren acá, ¿no? Que van a estar disecando o delimitando las estructuras vasculares principales, ¿no? Entonces, esto es típico, por ejemplo, cuando vemos en algunas patologías, ¿no? Como, por ejemplo, al momento de las colocación o intubación de pacientes, ¿no? Entonces, de alguna manera se afecta el parénquima, ¿no? Y miren cómo entra el aire hacia el neumomediastino, ¿no? Otra de las causas, por ejemplo, cuando hay ingreso de armas punzocortantes, ¿no? A nivel del mediastino, ¿no? Entonces puede ser otra manifestación de neumomediastino. Bueno, neumotórax es un término bastante conocido por nosotros, no es otra cosa más que aire en el espacio pleural, no vamos a entrar a muchos detalles. Signos de redistribución, antes un término que lo vamos a utilizar en la clase continua y no es otra cosa más que la desviación del flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? Hacia las regiones apicales, ¿no? Sobre todo lo vamos a ver, por ejemplo, en procesos que alteran la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Como por ejemplo algunas patologías, las congestiones pulmonares, ¿no? Las congestiones pulmonares, ¿no? O los edemas cardíacos, ¿no? Entonces, el signo de redistribución. ¿Y por qué se llama redistribución? Porque en un paciente normal nosotros sabemos o estamos acostumbrados que son los vasos infrailiares los que son más prominentes, ¿no? Las estructuras infrailiares, pero acá miren es todo lo contrario, ¿no? O son iguales o son mayores, ¿no? Entonces eso se le llama signos de redistribución. Árbol en brote no es otra cosa más que la manifestación del patrón nodular de tipo centrolobulillar, ¿no? Centrolobulillar, ¿no? Entonces por eso vamos a ver, miren, pequeñas imágenes, ¿no? O pequeños nódulos que están adyacentes a las estructuras vasculares, ¿no? Miren, y eso le da la forma de hojitas, miren acá o miren acá, ¿no? Y estas son las ramitas, ¿no? Entonces, no es otra cosa más que el famoso, las patologías que se van a dar, ¿no? A nivel de los nódulos centrolobulillares, ¿no? En nuestro medio más conocido, cuando ustedes vean esto de acá, lo primero a descartar es prácticamente una TBC pulmonar. No es específica, es bueno que
que sepan eso, no es específico, pero es una de las patologías que nosotros debemos tener en cuenta. Las atelectasias redondas. Las atelectasias redondas no es otra cosa más que un pulmón colapsado, pero adyacente a una pleura fibrótica, a una pleura que ya sea calcificada o no, pero que va a estar invaginada y engrosada, ¿no? Entonces, esta pleura fibrótica, ¿no? Entonces, asociado a una atelectasia, nos va a dar esta forma redonda del segmento colapsado o atelectasiado. Y se va a caracterizar por tener el famoso signo de la cola de cometa. Y no es otra cosa más que la retracción o la manifestación, ¿no?, de las estructuras broncovasculares, miren, en forma de una colita de cometa, en forma de una colita de cometa, ¿no? Entonces, estas son las famosas atelectasias redondas, ¿no? Entonces, colapsos del parénquima pulmonar adyacentes a una pleura fibrótica. Las placas pleurales no son otra cosa más que las calcificaciones de las pleuras, ¿no? De las hojas pleurales, ¿no? Y que se pueden manifestar, ¿no?, en diversas enfermedades, ¿no? Si son simétricas y bilaterales, prácticamente representando algunas patologías como las patologías que están sobre todo relacionadas con enfermedades ocupacionales, como las neumoconiosis, ¿no? Y si son de localización focal, puede ser en relación a la secuela de alguna patología, ¿no?, que haya afectado el parénquima o la pleura, ¿no?, las hojas pleurales, ¿ya? Pueden tener grosores, ¿no?, variables y también tamaños, ¿no? Desde menos de 1 centímetro hasta 5 centímetros de diámetro. Nosotros hemos visto, ¿no?, una pleura bastante calcificada, una hoja pleural bastante calcificada en la clase anterior en patología pleural, ¿no? Por ejemplo, como secuela de un tratamiento de una TBC pleural, ¿no? Una pleura fibrótica. La distribución perilinfática no es otra cosa más que las anormalidades a nivel de las vías linfáticas pulmonares, peribronquiales, ¿no? Entonces, esto es el famoso patrón también perilinfático, recuerdan los nódulos perilinfáticos, ¿no? Y prácticamente va a ser la distribución de cualquier patología, ¿no? Patología, una carcinomatosis puede tener una distribución perilinfática, correcto, ¿no? Una carcinomatosis, ¿no? Y esta distribución puede ser a nivel periliar, peribroncovascular, ¿no? O también en el intersticio centrolobular. Recuerden, hay linfáticos tanto en el intersticio interlobular como en el centrolobular, ¿ya? Manifestaciones de cánceres, sí, ¿no? Las famosas linfangitis carcinomatosas, pero no podemos sacar de lado la famosa sarcoidosis. Las bandas parenquimatosas no son otra cosa más que algunas imágenes radio opacas o bandas, ¿no? O bandas que se van a dar de distribución subpleural, ¿ya? De distribución subpleural, ¿no? A consecuencia de una patología secuelar, como una fibrosis, ¿no? Y pueden medir en grosor de 1 a 3 milímetros y tener grandes extensiones como hasta 5 centímetros, ¿no? Normalmente se va a estar asociado con distorsiones del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces son imágenes secuelares. El infarto pulmonar. El infarto pulmonar no es otra cosa que un segmento pulmonar que entra en prácticamente por una oclusión de las estructuras vasculares, ya no va a tener una buena oxigenación o
disculpen, una buena circulación, ¿no? O irrigación, ¿no? Entonces, al no haber esto, entonces lo que se va a hacer es prácticamente una radiopacidad, una consolidación. Recuerden, los infartos pulmonares son imágenes consolidativas, radiopacas cuando hablamos en rayos X, o también con aumento de la densidad cuando estamos hablando a nivel de tomografías, ¿no? Y por lo general son secuelas a émbolos, ¿no? Émbolos, ¿no? O tromboembolismo, ¿no? El famoso tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Normalmente estas áreas infartadas, ¿no? Pueden tener cualquier tipo de presentación, ¿no? Pero tienen una forma triangular o de cúpula, ¿no? Cuya base está prácticamente de origen subpleural y cuyo vértice está adyacente a los vasos, ¿Puede llegar a necrosarse? Puede llegar a necrosarse este segmento. Broncolito. El broncolito no es otra cosa que una calcificación, ¿ya? Una calcificación puede ser, por ejemplo, una calcificación de una adenopatía, ¿no? De una estructura peribronquial, ¿no? Y lo que va a hacer es que estas se van a trasladar hacia dentro del bronquio, ¿no? Entonces ahí va a tomar la forma de un broncolito, ¿no? Ahí se le va a llamar broncolito, ¿no? Entonces no es otra cosa más que un pequeño foco calcificado, ¿no? Que está inmediatamente adyacente a un bronquio, ¿no? O a la vía aérea, ¿ya? Entonces es un bronquiolito. El pico yustafrénico también, van a haber escuchado el famoso pico yustafrénico, ¿no? Miren, no es otra cosa más que esta radiopacidad triangular, ¿no? Sobre todo significa la elevación de la cúpula diafragmática, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una pérdida del volumen del parénquima, sobre todo en el lóbulo superior, ¿no? Causada por cualquier patología, ya sea una patología secular por una fibrosis, una tuberculosis maltratada, una patología post-radiación, ¿no? O una lobectomía, ¿no? O sea, sale este volumen del parénquima pulmonar y lo que hace es, miren, la elevación del hemidiafragma y no es otra cosa más que la retracción de la cisura accesoria o el ligamento pulmonar, ¿no? Entonces, esto es el que jala hacia arriba y esto se conoce como pico yuxtafrénico. Las radiopacidades en vidrios deslustrados lo conocemos todos, ¿no? No es otra cosa más que atenuación del parénquima pulmonar, pero sin borrar las estructuras vasculares ni las estructuras intersticiales, ¿no? No es típico de ninguna enfermedad, ¿no? Lo único que representa es una patología o un compromiso, ¿no? Del parénquima intersticial. Recuerden, acá no hay compromiso de los alveolos, ¿no? Es el parénquima intersticial el que está afectado. Y acá vamos a hablar de las famosas neumonías, ¿no? Resulta que las neumonías, ¿no? Saliendo, ¿no? De los procesos agudos, la famosa neumonía lobar, ¿no? Típica, ¿no? Existen otros términos conocidos como neumonías intersticiales. Nosotros conocemos 4 típicos: la descamativa, la neumonía intersticial no específica, la neumonía criptocóxica y la neumonía intersticial usual. ¿Ya? Estas son prácticamente alteraciones del parénquima intersticial, ¿no? Las 3 de ellas, ¿no? Del parénquima intersticial, debido a procesos crónicos o enfermedades crónicas, ¿no? Tenemos a la descamativa, que es típica en pacientes que consumen cigarrillos, ¿no? Cigarrillos, ¿no? Pero pueden haber otras causas. ¿De qué se trata? Son enfermedades donde hay una alteración del parénquima pulmonar, como ustedes pueden ver, asociada a zonas de vidrio esmerilado, ¿no? Asociado a vidrio esmerilado, ¿no? Pueden haber otras manifestaciones como imágenes en panal de abejas, ¿no? O pequeños quistes aéreos. Sobre todo se caracteriza porque tienen una distribución periférica, ¿no? Basal, ¿no? Y es simétrica tanto en lóbulos superiores como en lóbulos inferiores.
La intersticial no específica es otra de las neumonías crónicas, ¿no? Que pueden provocar alteración del parénquima pulmonar, ¿no? También es de origen idiopático, pero pueden haber otras patologías como enfermedades del colágeno, la neumonitis por hipersensibilidad, enfermedades inducidas por drogas, infecciones e inmunodeficiencias. Se caracteriza también por tener un patrón intersticial asociado a áreas de vidrio esmerilado, pero estas áreas de vidrio esmerilado sobre todo son de distribución periliar, ¿ya? Periliar, ¿no? Entonces es periliar o supleural, pero es de distribución periliar. Puede estar acompañado de otras alteraciones como bronquiectasia, sí. Puede estar acompañado de áreas de panal de abejas, sí. Solamente que estas de acá de distribución en lóbulos superiores, ¿no? Entonces recuerden, engrosamiento del intersticio con áreas de vidrio esmerilado, estas áreas de vidrio esmerilado de distribución periliar, sobre todo es típico de las neumonías no específicas. La neumonía organizada es la que va a tener imágenes consolidativas, ¿no? De las 4 que les mencioné, la única que va a tener imágenes consolidativas, miren, ¿no? Y es la asociación de un patrón intersticial, más imágenes consolidativas. Y si tiene imágenes consolidativas, vamos a tener imágenes o en árbol, broncogramas aéreos, ¿no? Broncogramas aéreos, ¿no? Entonces, acá su característica principal es la ocupación del espacio. ¿Y por qué? Porque existen tapones de tejido conectivo en los espacios aéreos, ¿no? Sobre todo en las vías aéreas distales, periféricas, subpleurales, ¿ya? Subpleurales, ¿no? Existen diversas causas, ¿no? Antes conocidas como la famosa neumonía organizada criptogénica, ¿no? Pero pueden haber otras patologías que las pueden representar, como por ejemplo las neumonitis por hipersensibilidad, algunas enfermedades vasculares, ¿no? Entonces recuerden, esta neumonía tiene un patrón intersticial, pero consolidativo, ¿ya? Ninguna de las otras 3 les dije. Y la fibrosis pulmonar es la representante de la neumonía intersticial usual. ¿Qué significa? Es un patrón, ¿no? Es un patrón irreversible. Cuando ustedes escuchen de fibrosis pulmonar, ustedes van a pensar en patrón irreversible y en panal de abejas. En panal de abejas. Solamente que estas imágenes en panal de abejas son de distribución subpleural y basal. Miren, las regiones superiores están sanas y las regiones inferiores y periféricas son las que están afectadas, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan de panalización, ¿no? Entonces, es la representante de la famosa fibrosis pulmonar y esta no es otra cosa más que la neumonía intersticial usual, ¿no? Entonces, la neumonía intersticial usual igual es una fibrosis, engrosamiento del parénquima pulmonar con, miren, áreas de panalización. Y estas áreas de panalización son en lóbulos inferiores y subpleurales, Y ustedes tienen que saber que acá no hay este proceso atrás, ¿no? Son irreversibles, ¿no? Y recuerdan esto, es muy importante saber, porque en es una de las patologías que nosotros no necesitamos biopsiar el parénquima pulmonar, es suficiente con un buen diagnóstico tomográfico para dar el diagnóstico final y el tratamiento adecuado en estos pacientes. Y hasta acá terminamos. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Dudas de la clase? Nada, todo quedó claro entonces. Sí, todo claro, doctora. Genial, genial. Listo, jóvenes. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente son todas las terminologías que hemos utilizado durante todas las clases, ¿no? Y lo único que he hecho es una aclaración del uso correcto de los términos. Listo, ahora vamos a ver la segunda presentación, que es el edema cardiogénico y no cardiogénico, ¿no? Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de edema,
de edema pulmonar, ¿no? Nosotros lo que queremos ver en realidad, o lo que nosotros queremos conocer, cuáles son los diferentes patrones radiológicos de un edema pulmonar y diferenciarlo cuando es cardiogénico y cuando no es cardiogénico. Entonces, ¿qué es edema pulmonar? ¿No? Entonces, nosotros sabemos que el líquido está dentro de las estructuras vasculares, sobre todo las estructuras venosas, ¿no? Estructuras venosas, ¿no? Entonces, cuando este líquido, por alguna alteración, hace una extravasación, uno, al compartimiento intersticial, ¿no? Y posteriormente al compartimiento, ¿no? Aéreo de los sacos alveolares, entonces vamos a hablar de edema pulmonar, ¿ya? Entonces, no es otra cosa más que la acumulación anormal de líquido en compartimentos extravasculares. Recuerden que el líquido es de compartimento intravascular. Y normalmente sabemos que las estructuras vasculares por lo general están en el intersticio interlobulillar, por eso es que primero van a tener una representación intersticial, una manifestación intersticial, y posteriormente, miren cómo pasa los sacos alveolares, va a tener una manifestación alveolar. Entonces, el edema pulmonar puede tener esas dos manifestaciones, ¿no? Manifestaciones intersticiales y manifestaciones alveolares. La clínica normalmente es disnea aguda, ¿no? Algún paciente que está, pues, en nuestras salas de observación, a quien le hemos puesto una hidratación, que en un momento está normal, y que unos 5, 10 minutos o media hora después empieza con una disnea, así, ¿no? Aguda, entonces tengo que pensar prácticamente en un edema pulmonar, ¿no? Sobre todo por la hidratación que le estoy dando, ¿no? Pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca que sufran de ortopnea, ¿no? Ortopnea o de disnea paroxística nocturna, aquellos pacientes que no pueden dormir en decúbito, sino amanecen semisentados, también es una manifestación de un edema pulmonar, este caso de origen cardíaco, ¿no? O algunos pacientes, ¿no? Que están dentro de nuestras salas de hospitalización, ¿no? Y que en algún momento empiezan a tener una disnea así de la nada, ¿no? Entonces podría ser una representación del distrés respiratorio, ¿no? Un distrés respiratorio, sobre todo en los adultos, distrés respiratorio, ¿no? Lo que lo dije, ¿no? El edema pulmonar se conoce en dos fases, ¿no? El edema intersticial y el edema alveolar, ¿no? Intersticial, cuando la extravasación se da todavía a nivel de los tabiques interlobulillares, ¿no? Y en esta manifestación nosotros vamos a tener a las líneas B de Kerley, vamos a tener a las líneas A de Kerley y vamos a tener un engrosamiento del intersticio, pero de característica periliar en aras de mariposa, ¿no? O de murciélago. Y posteriormente, a medida que va avanzando, nosotros podemos ver que se unen consolidaciones, como vemos acá, donde vemos signos de broncograma aéreo, ¿no? Broncograma aéreo, pero también la distribución o la localización es periliar o en alas de mariposa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener estas dos manifestaciones por lo que ya les he explicado en imágenes anteriores. Entonces, causas de edema pulmonar. Tenemos las causas de edema cardiogénico, donde a la cabeza la famosa insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Pero pueden haber otras patologías como la insuficiencia mitral, la estenosis aórtica, algunas arritmias o las miocarditis o miocardiopatías. Pero también tenemos edema, miren, edema que no tiene nada que ver con el corazón. Y ahí, por ejemplo, tenemos la sobrecarga de fluidos, es decir, un paciente que viene por una deshidratación y nosotros no medimos la cantidad de líquido que tenemos que ponerle y lo sobrehidratamos y van a escuchar el término de encharcamiento y se refiere a eso, ¿no? Demasiada cantidad de líquido que nuestro paciente va a hacer un edema pulmonar, ¿no? Algunos casos de asma,
¿no? Algunas enfermedades pulmonares obstructivas también pueden dar, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar también por otro tipo, ¿no? Por otro tipo de formas, ¿no? De patologías nos puede dar un edema pulmonar, ¿no? Entonces, miren, y lo importante acá es que tenemos que definir si es de origen cardíaco o no es de origen cardíaco, porque depende de ello es el tratamiento o el manejo que le vamos a dar. Entonces, veamos cuáles son las características radiográficas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos ante una radiografía, vamos a tener las siguientes características. Primero es el signo de cefalización o redistribución, lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? En la clase que acabamos de ver, ¿no? Entonces, los signos de cefalización no es otra cosa más que la derivación venosa, ¿no? De los vasos pulmonares hacia las regiones apicales, ¿no? Entonces recuerden que cuando nosotros estamos en una radiografía, los vasos infrailiares son los más prominentes, pero cuando estos se revierten y nosotros vemos que la manifestación de los vasos, ¿no? Suprailiares son más prominentes, nosotros estamos hablando de signos de cefalización. Y esto no es otra cosa más que la manifestación de las estructuras venosas, ¿ya? Por la alteración capilar que se está dando en el intersticio. Y además, nosotros podemos tener que vamos a encontrar un aumento del ICT cardíaco. Y el índice cardiotorácico, todos sabemos que es menos de 0.5 en adultos y menos de 0.6 en niños. Otros signos o otra manifestación es el famoso manguito peribronquial. Entonces, miren, ¿qué significa manguito peribronquial? No es otra cosa más que un patrón intersticial, pero de distribución periliar. Por eso se llama peribronquial, ¿no? Adyacente a los troncos principales de los bronquios, ¿ya? Y esto no es otra cosa más que la manifestación de las famosas alas de mariposa o alas de murciélago. ¿Ya? Las líneas A o B de Curly, miren, líneas B de Curly, líneas B de Curly o las líneas A de Curly que acá les estoy manifestando, ¿no? Y también se puede acompañar del engrosamiento de las cisuras interlobales. Y cuando ya pasamos a la otra etapa o la expresión del edema alveolar, lo que nosotros vamos a encontrar son consolidaciones peribronquiales o perioiliares o en alas de mariposa o de murciélago, ¿no? Entonces, y si son consolidaciones, obviamente van a tener broncograma aéreo, ¿no? Entonces, estas ya son las últimas etapas, ¿no? Del edema pulmonar. Otras manifestaciones son lo que ya nosotros hemos visto, el engrosamiento de las cisuras, el famoso tumor fantasma por el engrosamiento, ¿no? O el líquido que puede estar en las fisuras interlobares, ¿no? Y causar o dar, ¿no? Como si fuera un tumor, lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿no? Pero cuando el paciente se recupera del todo, esto prácticamente desaparece. Eso es en rayos X. ¿Y en tomografía cómo lo vamos a ver? Pues en tomografía lo que vamos a encontrar son áreas en vidrio esmerilado, ya sabemos que son áreas en vidrio esmerilado, áreas con atenuación del parénquima pulmonar, ¿no? Pero de distribución periliar, ¿no? Áreas en vidrio esmerilado, ¿no? Engrosamiento del haz broncovascular, ¿no? No es otra cosa más que los signos de cefalización, ¿no? O engrosamiento de los tabiques, ¿no? Que no es otra cosa más que las líneas B de Carly, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en tomografía. Pero si vamos a otros casos más avanzados, se pueden asociar a consolidaciones, ¿no? Entonces, acá ya prácticamente estamos en la etapa alveolar, ¿no? Entonces, consolidaciones, una vez más, de distribución periliar y se puede asociar en cualquiera de los dos a derrame pleural. Miren acá, derrame pleural por lo general es bilateral. El derrame pleural es bilateral. ¿Ya? Entonces, disculpe.
Entonces, el derrame pleural es bilateral. Ahora, radiológicamente existe una clasificación del edema pulmonar. ¿Y por qué nos sirve esta clasificación? Porque las imágenes nos van a permitir valorar el nivel de la presión de enclavamiento pulmonar. De esta manera, nosotros vamos a decir que nosotros estamos en grados, ¿no? De edema pulmonar, 0 cuando realmente pues no hay ningún signo, ¿no? Todo es una radiografía normal. Grado 1 ya hay signos de redistribución o cefalización, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos solamente signos de cefalización o redistribución, vamos a estar ante el grado 1. Cuando nosotros veamos ya patrón intersticial, es decir, líneas B de Kerley, líneas A de Kerley, el manguito peribronquial, nosotros vamos a estar ya en un grado 2. Y si nosotros vemos consolidaciones, estamos ante un grado 3, ¿no? ¿Y por qué es importante saber? Porque miren, en el grado 1, la presión de enclavamiento capilar pulmonar es aproximadamente entre 13 a 18, ¿no? En el grado 2 entre 19 a 25 y en el grado 3 mayor de 25. Resulta que para medir la presión de enclavamiento capilar pulmonar nosotros tendríamos que hacer algunos procedimientos, ¿no? Que podrían complicar de alguna manera la vida del paciente o un proceso secuelar, ¿no? Entonces, para evitar hacer estas intervenciones innecesarias, es lo que se ha dado una clasificación radiológica del edema pulmonar, que en las salas de UCI va a ser muy importante porque les va a permitir a ellos medir de alguna manera el nivel o ¿no? de la presión de enclavamiento capilar pulmonar según las imágenes que ellos obtengan en una radiografía de tórax. Y ahora vamos a entrar en la etapa de aprender a diferenciar un edema pulmonar cardiogénico de uno no cardiogénico. Y la principal representación del edema pulmonar cardiogénico es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Sobre todo por la falla del ventrículo izquierdo, ¿no? Lo que va a dar como resultado una disminución del gasto cardíaco y un aumento de la presión venosa pulmonar. Entonces, en la insuficiencia cardíaca nosotros vamos a tener 3 fases, la que ya hemos conocido, ¿no? La fase de redistribución o grado 1, ¿no? Donde nosotros vamos a ver prácticamente los signos de cefalización. Como estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, siempre vamos a encontrar cardiomegalia, es decir, un ICT aumentado, ¿no? Aumentado y engrosamiento del pedículo vascular. En el edema intersticial ya vamos a encontrar el patrón intersticial, es decir, el compromiso del intersticio mediante las líneas de Kerley, ya sean A o B de Kerley, el famoso manguito peribronquial, ¿no? Vamos a ver la manifestación de las estructuras vasculares o el engrosamiento de las cisuras interlobares, ¿no? Las cisuras interlobares. Y la última fase, que es la del edema pulmonar alveolar, nosotros vamos a encontrar ya consolidaciones, ¿no? Consolidaciones y podríamos ver ya efusión pleural, efusión pleural. Entonces, ¿cómo se da el edema pulmonar en un edema cardíaco por insuficiencia del ventrículo izquierdo? Entonces, ¿cómo? Todo esto tiene prácticamente una cronología, ¿no? Entonces, vamos a empezar, que primero se va a ver una dilatación de los vasos venosos pulmonares, ¿no? Y al haber esta dilatación es lo que nosotros vamos a tener los famosos signos de redistribución, ¿no? O signos de cefalización, ¿no? Al haber esta dilatación de esas estructuras vasculares, lo que va a haber es una alteración de la permeabilidad capilar y en la segunda etapa va a haber una fuga de líquido hacia el intersticio. El primer intersticio que se va a ver o que va a verse afectado no es otra cosa más que el intersticio interlobulillar y vamos a ver acá las famosas líneas B de Kerley, las famosas líneas A de Kerley, ¿no?
y prácticamente el engrosamiento, el famoso manguito peribronquial, ¿ya? En la tercera etapa, como esta fuga es mayor, lo que vamos a hacer es que no solamente va a ser en el intersticio, sino también al espacio alveolar. Y al darse esta fuga en el espacio alveolar, lo que nosotros vamos a tener ya son las famosas consolidaciones. Todas estas de distribución perihiliar, ¿ya? En alas de mariposa o en alas de murciélago, ¿no? Y la persistencia de fuga de este líquido lo que nos va a dar es el famoso derrame pleural, ¿no? Derrame pleural, ¿no? A todo esto, nosotros le vamos a llamar el famoso edema pulmonar de origen cardíaco, ¿ya? Y para que sea de origen cardíaco, recuerden, el ICT del corazón tiene que estar comprometido, ¿ya? Entonces, todo esto de acá es prácticamente la cronología de cómo es que se da el edema pulmonar de origen cardíaco. Por eso es bastante importante conocer el pedículo vascular, ¿no? ¿Qué es el pedículo vascular? Es una medida que nosotros vamos a hacer de los vasos, ¿no? De los vasos, ¿no? Mediastínicos, ¿no? Entonces va a estar representada por la distancia que se va a dar entre el borde lateral de la vena cava superior y el borde lateral también de la arteria subclavia izquierda, ¿no? Entonces, esto de acá va a tener una medida. Normalmente mide menos de 60 milímetros, normalmente, ¿ya? Entonces, en pacientes, ¿no? Vamos a encontrar el menor de 60 milímetros. Pero estas, en caso de edemas pulmonares, se va a ver alterado y se va a considerar patológico cuando mida mayor de 85 milímetros. Miren, ¿no? Va a medir mayor de 85 milímetros. ¿Y esto qué significa? Que un aumento de 5 milímetros, miren, de 60 hasta 85, hay 25 milímetros, un aumento de 5 milímetros en el diámetro corresponde a 1 litro de líquido intravascular, ¿no? Entonces, miren cuánto tiene que haber presión o el nivel del líquido, ¿no? Intravascular, como para que pueda alterarse esta, ¿no? Y pueda salir o extravasarse al intersticio o a los alveolos, ¿no? Por lo tanto, un incremento de este diámetro está asociado a algunas patologías, ¿no? Algunas patologías, ¿no? De edema pulmonar, ¿no? Entonces, en base a lo que ya hemos conocido, nosotros tenemos que tener o saber que existen 3 tipos de edemas pulmonares. El cardíaco, que ya lo hemos visto dentro de su cronología, ¿no? El de sobrehidratación, que no es más que el edema que va a suceder. ¿Por qué? Porque yo le he puesto una sobrecarga de líquidos a mi paciente que está deshidratado, a mi paciente que está descompensado, por ejemplo, por una diabetes, una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, o alguna causa por el cual yo no he medido la cantidad de líquido que le tengo que pasar, ¿no? Entonces, este es otro tipo de edema. Pero hay un edema que se debe al aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Que no tiene nada que ver con los dos anteriores, y eso se va a dar en los famosos síndromes de distrés respiratorio del adulto, ¿ya? Que va a estar causada por algunas enfermedades, ¿no? Y que también va a estar representada por edema pulmonar. Entonces, si nosotros tenemos estos 3 tipos de edemas, bueno, pues las imágenes, sobre todo las radiografías de tórax, me dan ciertos signos para yo poder diferenciarlas, ¿no? ¿En base a qué? Tengo que tener en claro, en base al pedículo vascular que hemos aprendido a medir, que para que sea patológico es considerado mayor de 85 milímetros, en base al ICT, que es el tamaño del corazón, y en base a esas 2 estructuras vamos a hacer ciertas combinaciones para llegar con el diagnóstico final. De esta manera, miren,
Si yo tengo un pedículo vascular normal, ¿no? Y tengo todo lo que es una distribución, ¿no? Bronquial, tengo líneas de Kerley, o sea, todo un cuadro de edema pulmonar, pero mi pedículo vascular es normal, entonces yo estoy entre dos, ¿no? Uno, entre una alteración de la permeabilidad capilar, o sea, un síndrome de estrés respiratorio del adulto, y si es que mi corazón estaría grande, sería una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ya? Entonces recuerden, ¿no? Tengo mi pedículo vascular normal, mido mi corazón. El corazón está normal, pues yo tengo que estar ante un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Por el lado contrario, tengo un pedículo vascular normal y mi corazón está grande, pues es una insuficiencia cardíaca aguda. Aguda. ¿Qué pasa cuando tengo lo contrario? Tengo un pedículo vascular ensanchado, o sea, 90, 85, 87, ¿no? Entonces, también igual, ¿no? Si yo tengo el pedículo vascular ensanchado, mido mi ICT y tengo una cardiomegalia, entonces yo voy a estar ante una insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? Insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? Pero si yo estoy, ¿no? Con un pedículo vascular ensanchado, pero mi corazón todavía mantiene los tamaños normales, entonces yo estoy ante una sobrehidratación, ¿no? Entonces yo le he puesto mucho líquido a ese paciente, ¿no? Entonces corrijo lo que estoy haciendo, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo todo un cuadro de edema pulmonar? Yo mido mi pedículo vascular y este es bastante estrecho, ¿no? 55, 60, ¿no? Es bastante estrecho, pero yo tengo todo el cuadro, ¿no? Y encima de todo no tengo ICT incrementado, mi corazón está normal, entonces yo estoy ante un aumento de la permeabilidad capilar, es decir, un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Entonces, miren cómo el relacionar el tamaño del pedículo vascular con el tamaño del corazón me puede llevar a diferenciar las tres causas principales porque hay muchas causas de edema pulmonar, ¿no? Pero las tres causas principales y las más frecuentes dentro de las salas hospitalarias. ¿Ya? Entonces recuerden bastante esto. Y dicho esto, terminamos con la clase de hoy. ¿Dudas y preguntas? Voy a detener la grabación. La fija, profesora. ¿Cuáles son las fijas? Bueno, voy a dejar de compartir para poder darle las fijas. Bueno, una de las fijas es que tenemos un repaso donde van a estar el 80 o el 100% de las fijas, les comento, ¿no? Y que Omar he estado consultando porque quiero hacerlas las dos, para los dos grupos al mismo tiempo, y no sé cómo está su disponibilidad para el día martes a las 8:30 de la noche. ¿Cómo va la disponibilidad de ustedes para esa fecha? Libre. Sí, correcto, entonces estaría bien. Levanten las manitos, por favor. Correcto. Omar, ¿tú qué opinas? Tú que eres el delegado y que conoces prácticamente. ¿Qué opinas? Sí, doctora, justo estaba viendo el horario y no hay un curso que se cruce, al menos no creo que en la gran mayoría, o alguien tiene algún otro curso. Ya, perfecto, jóvenes. Entonces, el día martes, 8:30 de la noche, hacemos el repaso, ¿no? Donde van a venir prácticamente el 100% de todas las preguntas del examen, ¿no? De todas las fijas. Y sobre todo para que ustedes tengan una idea de cómo va a ser el examen. ¿Ya? Sobre todo para que ustedes sepan cómo va a ser el examen. ¿Correcto? Recuerden que este examen prácticamente son de puros casos clínicos. Lo otro es que el examen es presencial, ¿no? Y debe empezar a las 7 de la noche en punto, ¿no? Y lo vamos a hacer allá en las aulas del
de Los Olivos, ¿no? En nuestra sede de Los Olivos. El Listo, jueves 9, doctora, ¿no? Jueves 9 es el examen. El jueves 9, correcto, ¿no? El otro jueves, como hoy. Solamente ese día tenemos examen, nada más, ¿no? Entonces, preguntas y dudas ¿A qué hora es el examen, doctora? a la hora que nos corresponde, 7 de la noche, 7 de la noche, en Ok. punto ya. Recuerden, solamente vamos a tener una tolerancia de 10 minutos, que es aceptable porque todos podemos llegar tarde por algún otro motivo, pero yo les recomiendo que estén antes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo venir apurados, sentarse así, agitados para empezar un examen, que empezarlos tranquilos, sentados en esos 10 minutos, ¿no? Para que ustedes puedan concentrarse y llenar bien sus datos. ¿Ya? Entonces, mi recomendación es que estemos todos puntuales, 7 y 10 con los que estén, empiezo el examen. Recuerden que no hay examen sustitutorio, estos exámenes no se recuperan. La única manera de recuperar el examen, si es que no dan, es bajo la autorización. Ya prácticamente ustedes mandan una solicitud al área académica, ¿no? Y la licenciada Monique me manda un comunicado y yo ya no tomo el examen, yo mando las preguntas y el examen la van a dar con el docente que ellos asignen. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, y es un examen completamente diferente, por lo cual recomiendo yo que no falten, porque las condiciones van a ser un poco diversas, ¿no? Mientras que yo los puedo orientar en las preguntas, todo eso, un docente ajeno a mí no creo que entienda un poco sobre las dudas que ustedes puedan tener durante el examen. ¿Correcto? ¿Entendido, jóvenes? Correcto. Sí, doctora. Ya, listo, entonces les deseo un buen fin de semana y nos estamos viendo el otro jueves. Hasta El pronto. martes, doctora. El ¿Disculpe? martes nos encontramos. El el martes. jueves presencial y el martes de manera virtual, 8:30 de la noche. Listo, gracias por la aclaración. Entonces nos despedimos y hasta pronto. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.